Javier, usuario o usuaria y de cualquier género intermedio que nos estás videando. Os saludamos desde la plaza de Arturo Barea, delante de la biblioteca del Centro de Zona Escuelas Pías de la UNED, donde antaño estuviera la iglesia de las Escuelas Pías, incendiadas durante la Guerra Civil Española, y que sirven de enclave para una verbena en la película La Busca, adaptación libre de la obra homónima de Pío Baroja, y que sirve de ópera prima a Angelino Fons, uno de los integrantes del nuevo cine español que surge de la mítica Escuela Oficial de Cine, quien consigue sus mejores resultados con adaptaciones literarias durante el franquismo, entrando en declive con la democracia a través de propuestas más vulgares. Este enclave en la película no deja de ser un anacronismo, puesto que no estaba destruido a principios del siglo XX, época en la que se desarrolla la acción. Pero Fons utiliza este deterioro tanto para reflejar la decadencia de la sociedad española cuando estrenan la película, tras más de 2 décadas sometida al franquismo, como la crisis moral, social y política en la que se desarrolla el relato, situación que se había agravado con la derrota de la guerra hispano-estadounidense, que supone la pérdida de las penúltimas colonias de ultramar en lo que se conoce como el desastre de 1898. Una de estas colonias eran las Islas Filipinas, lugar de procedencia del último ganador de la Espiga de Oro en Valladolid, Lavrente Indico Díaz. Punta de lanza del nuevo cine filipino, Lav Díaz nace en un pequeño municipio de la isla de Mindanao, pero no crece en un entorno rural, sino en la jungla, lugar donde se mudan sus progenitores, profesor y profesora, tras involucrarse en un programa del gobierno para llevar la civilización a zonas silvestres, por no decir salvajes. La afición por el cine le llega a través de su padre, un adicto cinéfago, más que cinéfilo, que cada sábado arrastra a su prole a sesiones continuas en las que llegan a ver hasta 8 películas de todo tipo y condición. También por vía paterna le llega la orientación socialista y el gusto por la cultura rusa. No sé por cuánto tiempo, pero estudia economía antes de ingresar en el Maulfund Film Institute de Manila. En los años 80 ejerce como crítico cinematográfico en una revista musical y trabaja como ayudante de dirección antes de rodar sus primeros cortometrajes. Ya en los años 90 se convierte en guionista para otros antes de debutar como director. 3 guiones ceñidos a las convenciones del género, en los que incide en sus primeros 3 largometrajes, salvo que en versión más depurada y menos sensacionalista, quizás meramente alimenticios. Si bien no he tenido acceso a sus cortometrajes, sus señas de identidad emergen con su 4º largometraje, Bataan West Side, en lo que parece un proceso premeditado, porque mientras está realizando esa primera terna prescindible, ya está rodando Evolution of a Filipino Family. Sendos títulos marcan el inicio de las 2 vertientes de estilo principales que desarrolla, las películas que hace en color y las que hace en blanco y negro. Me da la impresión de que Díaz sigue el manual de gramática cinematográfica de Yasuhiro Ozu, que consiste en que no existe una gramática del cine, o aunque exista, no hace falta tenerla en cuenta, o solo cuando y como a él le interesa, que suele ser con sus películas en color, pero nunca en las que hace en blanco y negro, que forman el grueso de su filmografía. Cineasta posmoderno del siglo XXI, no sabría decir si estamos más ante un artista nihilista o ante un anarquista audiovisual, que se mueve entre la tensión de un cine contemplativo y el experimental, con un cierto grado minimalista y una mirada capaz de articular un estruendoso intimismo épico. Para poder explicar todos estos aspectos tan opuestos y contradictorios, lo mejor que podemos hacer es aproximarnos al autor de la misma manera que construye él sus relatos, yendo de la primera persona del singular a la primera persona del plural, de lo individual a lo social, de lo particular a lo general. Así es como termina configurando una geometría inextricablemente ligada a su teología. Y no se molesten en buscar señales de mal gusto,
porque no las van a encontrar. Las obras de Lav Díaz emergen de una combinación sostenida entre la experiencia física y el sentimiento ideológico. La experiencia está condicionada por el espacio, un conjunto de 7.000 islas con un clima tropical marítimo con temperaturas uniformemente cálidas, pero que soportan largas temporadas de lluvia, por no hablar de los habituales ciclones. El sentimiento viene de la propia cultura filipina, forjada en un ciclo interminable de regeneración constante en función de las inclemencias climáticas. A veces Díaz desarrolla el argumento de sus relatos a partir de una localización concreta y no al revés. La filipina es una cultura fluida con la naturaleza, pero moldeada por la presión de la colonización, ya venga de malayos, españoles, estadounidenses o japoneses. Lo que nos lleva a la postura ideológica de un autor que se resiste a la convención occidental del formato temporal, extendiendo la duración de sus largometrajes hasta proporciones monumentales. Si una película le dura 3 horas, le ha quedado corta, porque lo habitual es que se extienda a las 5, 8 y hasta 10 horas. Convencido estoy de que las mismas personas que rechazan enfrentarse a una obra de estas dimensiones no se resistirían a la miniserie de turno, perfectamente encapsulada en 5, 8, 10 y hasta 12 episodios que al final serían capaces de ver de una sentada. Rechaza el formato de tiempo comercial, pero abraza los géneros. Claro que para reconfigurarlos a su antojo, reivindicando formas estéticas y narrativas que eleva a niveles radicalmente personales. En su cine todo cabe: costumbrismo familiar, reportaje político, distopía, terror, musical, fantástico, realismo social, reflexión filosófica y hasta la metacinematográfica. Y sin dejar de mostrar el contraste entre la vida rural y la urbana, nunca exentas de violencia, ya sea física o psicológica. En un estado insular, su principal medio de transporte no puede ser otro que un barco, lo que me sugiere que, como si se tratara de un arco de vela, articula sus relatos en torno a un eje espacial y un eje temporal. El primero, armando su casco a base de una exquisita precisión y perfección visual. El segundo, ondeando por efecto de la frescura de la imperfección y la improvisación dramática. Una estructura armada sobre una economía narrativa apuntalada con poderosos planos fijos y largos, pero no caprichosos ni aleatorios. Es muy posible que su preocupación por la economía le conduzca a esta impecable habilidad para delimitar el plano, siempre a la medida de la sección áurea, la simetría visual, la regla de los tercios o cualquier otra norma que se les ocurra. La rigidez de la composición y su resistencia espacial contrasta con la frescura y flexibilidad del movimiento de los personajes dentro del cuadro, que no siempre se colocan para la cámara, logrando interpretaciones espontáneas que colorean sus imágenes con una textura a mitad de camino entre lo doméstico y lo documental, siendo siempre actores y actrices profesionales. No se confundan, no se trata de preocupación estética, sino de un rigor de estilo que eleva sus propuestas a una cruda y dura pureza, que alcanza niveles prodigiosamente poéticos. Que tenga reglas fijas no le resta libertad, recurre al reencuadre, pero solo se acerca a sus personajes cuando entre ellos se ha establecido una auténtica conexión. Y tan solo utiliza los movimientos de cámara de forma expresiva, cuando quiere enfatizar alguna emoción, nunca de manera descriptiva. Algunos aluden a una corriente que denominan como cine lento para ubicar sus obras, pero me parece un término imperfecto además de peyorativo, porque hay películas más cortas que se me han hecho insoportablemente más largas. En el cine de Díaz, la acción transcurre a un ritmo perfectamente adecuado a lo que nos quiere contar y transmitir. No digo que no haya veces en las que dilate el plano casi como si estuviera probando la resistencia del espectador o espectadora, pero lo cierto es que así es como consigue una experiencia absoluta, totalmente inmersiva. No son pocas las veces que ya han pasado un par de horas sin que te hayas dado cuenta. No es el visionado el que se hace lento, sino nuestro tiempo el que se queda corto. Al final es un problema porque empiezas a pensar sobre lo que estás viendo y de repente los personajes te sorprenden contestando a tus reflexiones.
Si prescindimos del orden cronológico de sus obras y las ordenamos en el sentido diacrónico en el que transcurre la acción, podemos asistir a un continuum que aborda la historia filipina desde los tiempos prehispánicos y su pasado malayo hasta la diáspora contemporánea, tras haber pasado por todas y cada una de las distintas etapas políticas de su país. Aquí hay otra contradicción, puesto que a pesar de su rigor de estilo en lo que a la imagen se refiere, en su cine en blanco y negro nos encontramos con una descarada falta de interés por transportarnos al tiempo en el que se desarrolla la acción. Prescinde de una dirección artística de cara a la reconstrucción histórica. Utiliza mínimos recursos para ubicarnos en cada época. Quizás por eso descarta la música original, recurriendo a una banda sonora diegética, a no ser que se trate de una película musical, que aún así no será convencional, compensando la falta de ornamentos espaciales con la veracidad del momento sonoro, del tiempo. Nuevamente, el espacio es fijo y el tiempo es fluido. Un aspecto que resalta de su obra es que no da la impresión de que mire hacia atrás con ira. Se aprecia hasta el reconocimiento de la herencia que alguna de las culturas invasoras han dejado en la suya, porque lo que más le duele a Díaz no es lo que otros han hecho a los filipinos, sino lo que algunos de sus compatriotas han sido capaces de hacer a su propio pueblo. Y aún así, no le interesa tanto la macrohistoria como la microhistoria. No pretende tanto retratar los periodos históricos como los efectos y consecuencias de las acciones y decisiones del poder político en la sociedad filipina. Un poder que muchas veces poco o nada tiene que ver con su día a día, y tampoco muestra los distintos estratos de la sociedad, sino uno solo, el más bajo. Por sus relatos desfilan parias, personas marginadas, inadaptadas, desamparadas, olvidadas, invisibles y vulnerables, traspasadas por la realidad, atravesadas por la vida, librando crisis existenciales y morales que se reflejan en lo colectivo. Un sentimiento trágico de la vida. Ellos y ellas están abocados a un determinismo que se sostiene por una única meta: vivir. Vivir a pesar del sometimiento colonizador que disuelve su cultura, de condiciones climáticas que destruyen su entorno, de regímenes políticos que exterminan a su pueblo, de conflictos familiares o vecinales que tienden a enfrentamientos violentos y delitos de sangre. Pero vivir a toda costa. En contraste con la monumentalidad de su obra y la profundidad de su fondo, pero en línea con su monomanía por la economía, Díaz rueda con cámaras digitales de alta definición, pero con un mínimo equipo de rodaje a partir de un ajustado presupuesto económico. Casi resulta más sencillo enumerar las cosas que no hace en una película que las que hace. Si acaso, no las hace todas siempre. Hay veces que no produce o que no es cinematógrafo, pero la mayoría de las veces hace casi todas las funciones. Esencialista en su manera de hacer las cosas, estajanovista en su capacidad para abordar las diferentes disciplinas cinematográficas. Más allá de sus colaboradores iniciales, tampoco desaprovecha la oportunidad de colaborar con otros, y no solo como actor. Si bien se ha prodigado en cortometrajes y películas antológicas, lo que no ha cultivado son otros formatos audiovisuales. A pesar de la magnitud de su obra y de ser un cineasta reconocido y premiado en muchos festivales, escasas son las películas suyas que han tenido estreno comercial en España. Y eso que Norte Dient of History pasó por San Sebastián y The Halt pasó por Sitges antes de llegar a Valladolid con Magallanes, probablemente esta vaya a ser la primera de sus películas estrenadas en salas comerciales españolas, por gentileza de Elástica, aunque sí se han proyectado algunas de sus obras en museos, filmotecas y centros culturales. Albert Serra programaba una de sus películas en la Casa Encendida de Madrid. Precisamente el cineasta catalán también es uno de los productores de Magallanes, a través de Underground Films en coproducción con El Viaje Films, entre otras productoras. Si bien podemos decir que esta será la primera película española, en parte, del cineasta filipino, me he llevado la grata sorpresa de encontrármelo antes en otra obra, como actor o a través de imágenes de archivo, un cortometraje dirigido por Joan Pàmies Lluís, quien fuera redactor de la división catalana de 400 Films. No he encontrado ninguna de sus películas en formato doméstico, pero sí algunas en plataformas como Filmin, Movie, YouTube y otras páginas de cuyo nombre no puedo acordarme.
Me despido hasta la próxima píldora, pero no sin antes recordarles que no olviden la oportunidad de alimentar su mente en cualquier momento y lugar.